De verdad, familia del Señor, somos un pueblo privilegiado. El punto no es que no tengamos bendiciones, somos bendecidos, dice la palabra ya, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Jesús. Es solamente que nuestros sentidos se afinen para verlo. Usted podrá traer, me gusta el ejemplo que puso esta semana, un mensaje, Pastor Joel. A un ciego lo podemos llevar a ver el espectáculo natural más precioso de la tierra. Podemos llevar a un ciego a ver las Islas Galápagos, pero en realidad no disfruta el paisaje, ¿verdad? ¿Por qué no disfruta el paisaje? Porque no puede ver. Nosotros tenemos todo un paisaje y todas unas misericordias delante nuestro. Nuestra oración, ¿cuál es? Señor, quita la venda, quita la ceguera para que yo pueda verlo. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, quita la ceguera de mi corazón para que yo pueda ver, para que yo pueda abrazar y para que pueda disfrutar lo que en Cristo ya me has dado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bienvenidos en esta mañana. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes 17, que es donde nos quedamos la semana anterior. Y usted también va a tener abierta su Biblia en Santiago capítulo 1. Dos pasajes, Primera de Reyes 17 y Santiago capítulo 1. Siempre me gusta que la gente, el pueblo del Señor, abra la Biblia. Gloria a Dios por la tecnología, gloria a Dios por los medios, pero es importante que usted abra la Biblia. La Biblia física, impresa, o la Biblia digital, como quiera, pero abra la Biblia, abra la palabra. Amén. Y los demás versículos que vamos a ir leyendo, usted los puede ir anotando y los puede ir leyendo en las pantallas. Amén. El mensaje de esta mañana le he puesto como título: el alimento y la vida de la rendición al Señor. La provisión y los milagros a través del corazón que recibe al Señor. Amén. Estamos en la serie El alma y la sanidad de Dios y hoy vamos a ver el precioso principio de un corazón que se rinde al Señor, experimenta el alimento y experimenta la vida, experimenta la provisión de Dios. Y estamos viendo en el profeta Elías. Elías, de quien Santiago dice que era un hombre semejante a nosotros, con las mismas pasiones que nosotros tenemos. Santiago habla en ese aspecto de Elías y habla del poder de la oración a través de un hombre como nosotros, como lo es Elías. Entonces estamos en Primera de Reyes 17. Vamos al libro de Primera de Reyes 17. Nos quedamos la semana anterior en el versículo 6. Amén. Y hoy usted va a ver algo maravilloso al respecto de este hombre que Dios llama como un vaso rendido para él. Pero quiero empezar diciendo esto: la vida cristiana, la vida que nosotros recibimos, la vida cuando usted creyó en Jesús, es una vida de libertad. No es una vida de esclavitud. La vida a la que Dios nos llamó es una vida de libertad, viviendo con conciencia de misericordias diarias. Diga conmigo, misericordias. Fui llamado a experimentar misericordias diarias, misericordias día a día, lo que estamos cantando. Gracias por tantas cosas. Todas esas cosas son misericordias del Señor. Fuimos llamados a vivir en misericordias y en vivir una vida de libertad. ¿Qué es misericordia? Es el amor inmerecido del Señor. ¿Sabía usted que nosotros vivimos no por algo que nos merecemos? Vivimos por algo que no merecemos: su amor inagotable. Su misericordia es un amor inmerecido. Mucha gente no lo disfruta. ¿Por qué? Porque se ve a sí mismo, ve su pasado sin Cristo, ve su naturaleza diaria y dice: no, yo no me merezco todo eso. El punto es que estás viendo lo incorrecto. Tenemos que ver lo que Cristo ve. ¿Qué ve Cristo? Cristo ve la nueva creación en nosotros. Cristo ve la nueva criatura que somos en nosotros. Si alguno está en Jesús, es nueva creación. No nos tenemos que quedar en las cosas del pasado, porque todas son hechas nuevas por su amor. Fuimos traídos al nuevo pacto. Y el nuevo pacto es la obra de Jesús en su muerte, su resurrección. Y esa obra es muy poderosa.
Cristo nos trajo, es más, a un reino que no es sacudido. Los reinos de este mundo están sufriendo, las economías están sufriendo, pero el reino al cual Cristo nos trajo es un reino que no se sacude. Diga, es inconmovible. No se conmueve el reino al cual Cristo nos trajo. Y ese reino está lleno de preciosas y grandes promesas. Entonces, dicho esto, no es la voluntad de Dios que nuestras almas habiten en incertidumbre del sistema caído. No es la voluntad de Dios que vivamos en temores. No es la voluntad de Dios que vivamos atemorizados, en miedos, en angustias, en dolores, en pecados, como los que vive el mundo que rechaza la esperanza que nosotros hemos recibido. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos en esas cosas, porque fuimos llamados a una vida de abundantes favores día tras día. Abundante favor. Hoy me levanto, hay un favor nuevo del Señor para mi vida. Mañana lunes, el lunes que muchos lo llaman el día pesado de la semana, hay una misericordia nueva de Dios esperando por ti mañana. ¿Y qué Dios espera? Que lo recibamos, que estemos listos para recibirlo. Ahora, ¿cómo desatamos esta vida de libertad? ¿Cómo desatamos esta vida de favores? Esto es lo que nos dice Santiago 1, verso 21. Mire lo que dice la palabra del Señor, Santiago 1, 21. Desechando toda inmundicia, todo resto de malicia, recibid con humildad, ¿qué cosa? La palabra implantada. La palabra implantada. ¿Qué es la palabra implantada? Vamos a irlo viendo. Esta palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Gloria a Dios, porque la obra de Cristo salvó nuestros espíritus. La obra de Cristo nos dio un nuevo espíritu. Pero el alma se va renovando y va siendo salvada día a día. ¿Cómo? Con la palabra implantada. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Ese es el oidor de la palabra. Fue a la palabra, la escuché, yo vine al culto, escuché qué linda la palabra, qué hermosa la revelación del Señor. Pero luego se va y olvida, es como el hombre que va al espejo y al irse después de un rato olvida qué persona es. Pero el que mira, verso 25, atentamente a la ley perfecta, diga conmigo, la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece. El que permanece en la ley perfecta, la ley de la libertad, la ley no es mala, ¿sabía usted eso? La ley no es mala. La ley es perfecta, la ley de la libertad. La ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Esto me encanta. Será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es el bienaventurado? El que fue al espejo y al irse después de un rato olvida la clase de persona que es. El bienaventurado es aquel que permanece en la ley perfecta, en la ley de la libertad. Sus palabras son la ley perfecta, la ley de la libertad. Y el deseo de Dios para nuestras vidas es que seamos bienaventurados. Al que está junto a usted, dígale, Dios te llamó a ser bienaventurado. Bienaventurados. ¿Quién es el bienaventurado? El que permanece en la palabra. Jesucristo por su muerte nos declaró libres de servidumbre. Esa es la ley de la libertad. Libre de los efectos del pecado. Y nos capacitó para obedecer a Dios. Eso es algo tremendo. Cristo no solamente nos salvó del pecado. Cristo te dio el poder para vivir una vida con un corazón que se deleita en la obediencia al Señor. Entonces, aquel que vive por su palabra, la ley perfecta, disfruta esta vida de libertad. Aquel que vive por la palabra del Señor es bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Es dichoso, doblemente bendecido. La palabra también griega para bienaventurado es glorioso. La persona bienaventurada es una persona llena de gloria. Esa es la persona que permanece en la ley
perfecta, en la ley de la libertad, ese es el corazón que se rinde a la palabra del Señor. ¿Quién es Elías? Elías es un corazón rendido a la palabra del Señor. Ese es Elías. Vamos a Primera de Reyes 17, donde nos quedamos, el versículo 7. Vamos a leer ahora el 8. Elías ha estado en Querit. Dios milagrosamente en Querit provee para Elías a través de cuervos y a través de un arroyo en tiempo de sequía. Un arroyito calma su sed y satisface a Elías. Entonces viene la siguiente indicación. Recuerde, Elías es un corazón rendido a la palabra del Señor. Verso 8 dice: vino después a él la palabra del Señor. ¿Cómo es que vive Elías? Vive por la palabra del Señor, diciendo. ¿Sabía usted que es un golpe a los ídolos de nuestro corazón aprender a vivir por la palabra del Señor? Es un golpe letal y mortal a los ídolos de nuestro corazón cuando nosotros aprendemos a vivir por la palabra del Señor. ¿Quieres tener victoria sobre las competencias en el alma y el corazón? Tenemos que aprender a vivir por la palabra de Jehová. Esos ídolos son avergonzados cuando empezamos a depender de cada instrucción de la boca de Dios. Ídolos como autosuficiencia, ídolos como independencia, ídolos como pereza. ¿Sabía que la pereza es un ídolo? Muchos le rinden culto a la pereza, la indiferencia, el estatus, la posición económica, mis criterios que son ajenos a Dios. Todos esos son ídolos. ¿Cómo esos ídolos pierden poder en nuestra vida? Cuando yo rindo mi corazón a la palabra del Señor. A la palabra viva, a la palabra eficaz, la palabra que su Espíritu Santo habla a nosotros cuando permanecemos en ellas. Yo quiero aquí darle un tip importantísimo para poder ser un hombre que vive por la palabra del Señor. Sencillo este tip. Escucha a verdaderos hombres que predican y proclaman la autoridad de la palabra de Dios. Principio sencillísimo. Escucha a hombres que aman y se deleitan en la autoridad, en la infalibilidad, es decir, este libro no falla, en la inerrancia, este libro no tiene error, esta revelación no tiene error. Escucha y deleítate, disfruta mensajes de hombres que predican la palabra del Señor. Un tip sencillo. Hoy en día abundan muchos supuestos predicadores, pero que predican Biblia más psicología. Predican Biblia más lisonjas. Predican Biblia más frases motivacionales. Y si empezamos a depender de ellos como fuente de la verdad y fundamento para nuestras vidas, se vuelve muy peligroso el asunto. Ten cuidado con esto, porque si tú haces estos hombres tu fuente, tu vida va a ser inestable. Y vivimos por frases motivacionales, y vivimos por hombres que nos alientan, nos motivan, y cada día necesitamos escuchar las motivaciones. Tu fundamento es inestable. Ten cuidado. Por eso mi consejo, escucha a los grandes predicadores del pasado. Grandes predicadores del pasado y del presente que aman la palabra predicada en el fuego de Dios. Es tiempo de convertirnos en hombres y mujeres que aman su palabra. Tiempo de empezar a vivir por lo que ella dice. Hoy en día con la tecnología es sumamente sencillo. Hoy en día con la tecnología yo pongo el celular, me pongo los audífonos, puedo ir en el bus, en el tranvía, puedo ir en el auto y yo puedo ir entrenando mi mente en la palabra del Señor. Es sencillo hoy día. Así como es sencillo también entretenerse y llenarnos de basura. Pero hoy más que nunca es necesaria la disciplina de aprender a habitar en su palabra y permanecer en lo que Dios nos dice. Su palabra. Y hombres que prediquen la palabra en el fuego de Dios. Miren lo que dice Efesios 4:14. Solamente entonces no vamos a ser arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Por qué hay cristianos que están buscando las nuevas enseñanzas y la enseñanza? Y escuchaste lo que dijo este pastor y escuchaste.
y andan movidos, son movidos por cada nueva enseñanza que va saliendo. Entre semana en el estudio bíblico poderoso que tuvimos el día miércoles, estamos cada miércoles estudiando los Salmos y hablamos de esta nueva corriente peligrosísima acerca del Shabbat y el día de descanso como el sábado. Y hablábamos, o sea, ¿cómo perdieron el enfoque? ¿Por qué razón? Porque no han desarrollado madurez en la palabra. Y entonces somos movidos por cualquier nueva enseñanza. Cuando la palabra me dice que el descanso no es un día, el descanso es una persona. Jesús dice, venid a mí, los que están trabajados, cargados, yo los haré descansar. Pero dice Efesios 4:14, solamente cuando permanecemos en la palabra, solamente cuando maduramos en la palabra, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Que parezcan la verdad. Ojo, el error tiene apariencia de verdad. Y solamente el que permanece en la palabra puede distinguirlo. Cuando tienes conciencia de las realidades espirituales que en Cristo te pertenecen, el Señor te habla a través de su Espíritu Santo. ¿Quién es Elías entonces? Elías es un hombre que vive rendido a cada palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero que anote el primer principio clave en este capítulo. Dice Santiago nos dijo que vamos a ser bienaventurados. Primero, bienaventurados bajo cualquier circunstancia. Vamos a ser bienaventurados bajo cualquier circunstancia. Venga lo que venga. Venga la crisis que venga, venga la pandemia que venga, venga la situación económica que venga. El corazón que permanece y que vive por la palabra del Señor es el corazón que es bienaventurado, va a ser bienaventurado sin importar la circunstancia. Dice el versículo 9 entonces, ¿cuál fue la palabra del Señor que le dice a Elías? Mire, levántate Elías. Esta es la siguiente palabra, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón. Póngale atención a esas palabritas. Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Nuevamente vemos el allí. Subráyese allí, porque la palabra de Dios es específica. Cuando Dios lo llevó a Elías a Querit, le dijo, allí te voy a proveer, allí te voy a sostener, allí yo voy a mostrar mi poder. Ahora nuevamente, ándate a Sidón, al pueblo llamado Sarepta, y quédate allí. Vete a vivir allí. El allí de Dios indica allí, no en otra parte, sino allí. Elías, levántate, anda a Sarepta. ¿Qué es Sarepta? Sarepta es una ciudad que está más al norte de Israel, en la costa del Mediterráneo. Si usted ha visto la geografía del Medio Oriente, va a darse cuenta que Israel bordea al occidente, al oeste, bordea con el mar Mediterráneo. Más al norte está este pueblo llamado Sarepta, que está en el sur de toda esa región llamada Sidón. Sidón es una cultura gentil, es una cultura pagana. Elías lo envían allá. Sidón es el territorio gobernado por el mismísimo rey Ed-Baal. No sé si se acuerda que la semana pasada leímos en Primera de Reyes 16:31 que Ed-Baal era rey de los sidonios. Ed-Baal tenía una hija llamada Jezabel. Jezabel fue entregada como esposa al rey Acab, que era rey de Israel. ¿A dónde Dios lo envía Elías? A la misma tierra de estos reyes paganos. Ándate a Sarepta de Sidón, porque allí quiero que te quedes por un tiempo. ¿Para qué? Vamos a ir viendo. Ahora, los sidonios los sidonios adoraban al ídolo Baal. Allá hablamos la semana anterior que Baal es el dios de la tormenta, el dios de la lluvia. Cuando Acab se casa con la hija de este hombre, la influencia de esta mujer, Jezabel, llega a ser tan fuerte que Acab promueve la adoración a Baal en Israel por causa de la influencia maligna de su esposa Jezabel, hija de Ed-Baal, el rey de los sidonios. Ahora resulta que Dios lo envía a Elías
a la tierra de los sidonios, a la tierra donde Baal es adorado. Pero Elías es un corazón. ¿Recuerda el significado del nombre de Elías? ¿Qué significa Elías? Mi Dios es Jehová, el Señor. Elías significa Eliyah, mi Dios es Jehová, el Señor. Entonces, Elías será la evidencia del poder de Dios en el mismísimo lugar donde se adora al impotente Baal. Elías es llevado a la boca del lobo. Dios le dice, ándate allá, a Sidón. ¿Cuántas veces observamos el lugar donde Dios nos ha traído y pensamos que es imposible que Dios pueda hacer algo allí? ¿Será que Dios puede hacer algo poderoso en esta ciudad? ¿Será que en Cuenca o en Ecuador Dios podrá glorificarse? Pero pastor, usted no conoce mi familia. Usted no conoce la situación en la que vivo. Soy el único cristiano en mi familia. Es difícil que Dios pueda hacer una obra en mi familia. No. Solamente asegúrate de seguir la voz de Dios. En donde Dios te ha puesto, aunque sea el lugar más lleno de ídolos y maldad, el Señor mostrará su poder a través del corazón. Mi Dios es el Señor. Dios lleva a Elías a la región del mismísimo Baal. Continúa diciendo el verso 9, sigamos leyendo. Ándate allá, a Sidón, a Sarepta, quédate allí, porque he aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Nueva Traducción Viviente dice, yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Las viudas eran reconocidas por su pobreza extrema, pero Dios ya ha dado su orden. Dios ya dio el mandato a la viuda. Elías, yo he dado mi orden, obedece, porque mostraré mi poder a través de ti. El corazón rendido a Dios reconoce, Dios ya habló, Dios ya dio la orden. ¿Cuál es mi trabajo? Obedecer. Si tan solo aprendiéramos a cuestionar menos las indicaciones de Dios y a obedecer más. Nuestra carne dice, entiende, y entonces después puedes obedecer. Pero el Espíritu dice, obedece, yo te explico en el proceso. Mucha gente rechaza a Dios, dice, no entiendo la Biblia, no entiendo. Yo quiero entender para entonces recibir. Dios te dice, no, recibe, obedece, yo te explico en el proceso. Así es como Dios trabaja, así es como funciona la fe de Dios. Cuando Dios nos habla, Él nos dirá entonces solamente lo necesario. Muchas veces queremos más explicación, pero Señor, explícame un poco más. ¿Qué le dice Dios a Elías? Ándate a Sidón, al pueblo Sarepta, una viuda te va a sostener. Es todo lo que necesitas saber, Elías. Porque el corazón rendido se deja llevar por el Señor. No está cuestionando, aun cuando el plan suena ilógico. Elías podía haber cuestionado, ¿verdad? Señor, ¿pero una viuda podrá acaso suplir mis necesidades? Señor, esa región está llena de adoradores de Baal. Señor, ¿voy a ir a depender del sustento de una adoradora de Baal? Porque después de todo, la viuda es una sidonita, es una sidonia. Ella es adoradora de Baal. Señor, ¿no habrá alguien en Israel a quien tú puedas usar para proveerme y sustentarme en lugar de llevarme a una tierra pagana? Recuerde que Elías ya estuvo en Kerit. ¿Qué significaba Kerit para los que estuvieron la semana pasada, los que escucharon el mensaje? Kerit es cortar. Elías ya estuvo en Kerit, allí donde Dios corta la independencia y la autosuficiencia de nuestros corazones. Y entonces Elías sabe que Dios provee agua con apenas un arroyo en tiempo de sequía. Y que Dios provee carne y pan por medios inusuales. Por medio de cuervos. ¿No podrá Dios proveerle a través de una viuda? Elías no cuestiona el mandato. Mi nombre es, mi Dios es el Señor. Yo solo soy un corazón rendido a su voz. Yo solo soy un canal para que fluya su poder. Es trascendente, amada iglesia, para nuestras vidas rendirnos por completo a los mandatos del Señor.
Es indispensable, es vital. De esa rendición depende que veamos o no el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Tú quieres ver el poder de Dios en tu vida? Rindámonos al Señor y su palabra. Ríndete a lo que Él está hablando, lo que Él está diciendo. ¿Por qué Dios lo lleva a Elías a tierras gentiles, a que una viuda lo sustente? ¿Sabes por qué? Entre varias razones, y una de esas y las iremos viendo en el transcurso, pero la principal es, o una de las principales, Dios quiere mostrar su poder haciendo lo imposible en tierras extrañas a través de medios inusuales. Repito, Dios quiere mostrar su poder para hacer lo imposible en tierras extrañas a través de medios inusuales. No importan las imposibilidades del panorama donde la obediencia a la voz de Dios nos traiga, Él mostrará su poder en Sidón. ¿Dios cambia? No, Dios seguirá proveyendo. Porque no depende de la circunstancia. Verso 10. ¿Estás listo para la visitación del Señor? Elías se encuentra con la pobre viuda. Verso 10. Elías se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ponga la atención a la entrada de la ciudad. La entrada en la Biblia es el lugar del favor. José bendijo a sus hermanos en la entrada de la casa. Cuando los hermanos de José vinieron a Egipto en busca de alimentos, José bendijo a sus hermanos en la puerta, en la entrada. ¿Sabías tú que Jesús es la entrada, es la puerta donde su rebaño entra para estar a salvo? Dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas en Juan 10. Y en la entrada de la ciudad se da el encuentro del profeta con esta viuda pobre. Dice, he aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Ahora, la viuda no conocía a Elías, mucho menos esperaba ella encontrarse con un profeta. Pero a esta mujer ya Dios le había dado una orden. La viuda está recogiendo leña en la entrada de la ciudad. Ahora, usted dirá, bueno, es lógico, si un profeta como Elías viene, yo lo voy a recibir. Pero Elías vestía con ropa hecha de pelo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Era una ropa sui generis, particular. No era una ropa común la de Elías, era una ropa extraña, era raro. Vestido de pelo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Eso lo dice 2 de Reyes 1:8. Y esto le da a Elías un aspecto poco común. Esta viuda recibe a Elías sin saber quién es Elías. Hoy nosotros sabemos que Elías fue un siervo en las manos de Dios. Y si se nos dice, recibe a Elías, lo recibiríamos porque sabemos quién es él. Pero la viuda no conoce lo que nosotros sabemos hoy. ¿Sabes por qué? Muchas veces los siervos que Dios enviará no van a lucir como el estándar natural. Pongan atención. Muchas veces los siervos de Dios no lucen como nosotros estamos acostumbrados a que luzcan. Cuando Jesús llegó al mundo, la mayoría no se dio por enterado que Dios mismo estaba empezando a caminar en esta tierra. Solo unas cuantas personas se dieron cuenta de que Jesús había llegado. Los regalos de Dios no vienen en las envolturas normales. Los regalos de Dios no vienen en las envolturas que estamos acostumbrados a recibir. Las envolturas de este mundo, ¿cuáles son? Fama, renombre, estatus, elocuencia, glorias temporales. Pero le muestro y le comparto un secreto de vida. Los regalos de Dios vienen en envolturas que solamente los humildes pueden distinguir. Ellos lo reciben el regalo y ellos son bendecidos. Un corazón humilde y sensible a la voz de Dios podrá distinguir la visitación de Dios. En el momento en que llega Elías, ¿qué está haciendo la mujer? Recogiendo leña. Es decir, tan extrema era su pobreza, no tenía leña en su casa,
Con esa leña va a cocinar la poca comida que le queda. Recuerde que hay sequía en todas partes. Mucho más en la casa de una viuda. Hay una sequía tremenda. El extraño hombre en vestidura de pelo y con cinto de cuero se le acerca a esta mujer. El hombre le pide un poco de agua en un vaso para beber. Pongan atención, vaso de agua. Luego va a entender por qué le digo esto. Ella inmediatamente debe darse cuenta que este hombre es un israelita. ¿Por qué razón? Porque Elías le habla. Se da cuenta, este hombre es un hebreo. Ella no es israelita, pero ha escuchado de los israelitas y ha escuchado del Dios de Israel y de lo que se dice acerca de aquel Dios. Pero Elías, ¿qué está haciendo? Sigo indicaciones. Sigo tus indicaciones, Señor. La palabra de Dios había sido que aquella viuda lo iba a sustentar. ¿Qué está haciendo Elías? Simplemente moviéndose en esa dirección. Dios me dijo que la viuda me va a sustentar. Le pediré agua. ¿Qué es esto? Fe en acción. Dios habló, sigo indicaciones. Esta mujer sin recursos es el instrumento a través del cual Dios me va a proveer. Esta mujer pobre, esta mujer viuda, es el instrumento que Dios va a usar para proveerme. Esta mujer sin recursos. ¿Por qué? Porque Elías no ve la limitación del instrumento. Elías debe ver el poder del Dios que usará ese instrumento. El punto es que nosotros nos quedamos en las externalidades y vemos el instrumento, vemos el vaso. Pero Dios no ve el instrumento. Dios considera su poder. Y Él usa el instrumento que Él escoge. Generalmente, este tipo de instrumentos. Le pide un vaso de agua y la mujer entonces se dirige a conseguirlo. La mujer inmediatamente, ponle atención a esto, al aceptar la solicitud de agua que le hace el hombre, ¿qué hizo ella? Sencillo el principio de esta mañana. Ella recibe a Elías. ¿Qué está haciendo esta mujer? Recibiéndolo a Elías. Pero ¿sabes qué? No está recibiendo a Elías. La mujer viuda está recibiendo al Señor. ¿Quién envió a Elías hasta allí? El Señor. Anote este segundo principio entonces. Les dejo ahí en pausa con el principio. Vamos a leer el versículo 11. Cuando ella iba a conseguirla, ya iba a conseguir el agua, la llamó y le dijo, Elías la llamó, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. No fue agua nomás, ahora es pan. Espera, tráeme un bocado de pan en tu mano. Elías completó el pedido. Te ruego un bocado de pan. Ahora, si Elías ve las cosas con sus sentidos naturales, si él mide como nuestra carne suele medir muchas veces, si él mira las limitaciones, una viuda pobre, y pasa por alto lo que Dios ha hablado, simplemente él no haría esta petición. Porque sabe que no es posible. Por medios humanos, una mujer viuda, la viuda para nosotros quizás no tiene mucho entendimiento. Estamos acostumbrados en nuestra cultura que aún las personas que no tienen esposo, las mujeres que no tienen esposo, tengan su sustento, tengan una fuente de provisión. La mujer se prepara, hace negocios, profesiones. Y quizás nosotros la mujer viuda, una mujer que se quedó sin esposo. No, en la cultura del Medio Oriente, una mujer viuda es sinónimo de extrema pobreza. Y voy a explicar algo más de eso ya mismo. Entonces, es importante ver que Elías podría ver el instrumento natural, puede ver a la mujer y ver las limitaciones. Pero Elías, ¿qué dice? Dios ya usó cuervos para sustentarme. Ahora a Dios le place usar a una persona con limitaciones económicas como lo es una viuda. ¿Quiénes somos para cuestionar los mandatos de Dios? Dios habló, tú confía en su palabra. Dios habló, actúa en base a esa palabra. Por eso Elías le pidió, tráeme un bocado de pan. Verso 12. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios. Mire, ella sabe que Elías sigue al Señor Dios de Israel.
Vive el Señor tu Dios. Este es como una clase de juramento. Te juro, te aseguro por tu Dios que no tengo pan. Solo, ponga la palabra solo, subráyela. Solo tengo un puñado de harina en la tinaja. Tú me pides un bocado de pan, pero no tengo pan. Solo tengo un puñado. ¿Qué es un puñado? Esta cantidad de harina en la tinaja, en el cántaro. Y un poco, subraya el poco de aceite en la vasija. Y estoy recogiendo unos 2 trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. ¿Para qué? Para que comamos y entonces muramos. Elías, tú sabes, hay sequía en la tierra. Esto es lo que nos queda. Vamos a comer y vamos a morir luego. Y tú me pides un bocado de pan. ¿Tú tomarías lo poco que tienes para darle a un extraño de quien no sabes nada? ¿Tomarías tus últimos recursos necesarios para evitar el hambre de tu hijo y los quitarías para sustentar a un hombre inusual? ¿Ah? ¿Haríamos eso nosotros? Tú y yo no podemos hacer eso naturalmente. Pero la confianza de Jesús en nosotros, la confianza de Dios en su palabra, en nosotros, sí puede hacerlo. Tú no puedes. Cristo en nosotros, por su poder, vive rendido a la voluntad del Padre. Él sí puede hacerlo. Entonces, ella recibe una orden de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer ella? Ella recibe una orden por parte de Elías, pero en realidad es una orden de Dios. Quizás ella no entiende, ella no comprende, ella no está familiarizada con el Dios de Elías. Pero ella lo que tiene que hacer es reconocer una oportunidad para obedecer. ¿Qué Dios es este que le pide a la viuda su única y última porción de alimento? El hombre natural y carnal opina diciendo, este Dios es malo, este Dios es insensible. Pero lo curioso es que este mismo hombre natural y carnal que piensa de esta manera es incapaz de dar una solución para la viuda. Hoy día veo a muchos criticando. Pero la pobreza. Pero los ricos. Y nos generamos. Generalmente las personas que se quejan de esta manera no hacen nada. Son incapaces de dar una solución efectiva para la pobreza de la viuda. Generalmente los hombres que se quejan de la miseria y la pobreza son los que menos soluciones dan a estas situaciones. ¿Qué Dios va a pedirle su último sustento a una pobre mujer y su hijo para dárselo a un extranjero? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios es este que le solicita a una mujer que se debate en la pobreza que sustente a uno de sus enviados? ¿Qué Dios es este? ¿Sabes cuál? Es el Dios que al tomar en sus manos el único puñado de harina que a ella le queda y el poco aceite que le queda y esos 2 trozos de leña, los multiplica y logra sustentar a 1, a 2, a 3 personas, no por un día, ni por una semana, ni por un mes, sino por todo el tiempo que dura la sequía, 3 años y medio. Ese es el Dios que pide aquello. Elías, mi Dios es Jehová el Señor. Mi Dios el Señor es un Dios de soluciones reales. Mi Dios Jehová el Señor es un Dios de provisión. La mujer ha hecho un análisis natural de su situación. Por supuesto, ella dice, mis recursos solamente alcanzarán para una comida más para mí y para mi hijo. Después de eso nos espera una muerte por hambre. Pero recuerda, empezamos leyendo. Dios ha hablado una palabra. Hay una orden en el plano espiritual que ya se ha dado. El Dios de Israel ha hablado. Cuando Dios habla, suceden las cosas. Dios ha hablado, Elías, ándate allá, yo te voy a sustentar por medio de esta viuda. Versículo 13.
Entonces Elías le dijo: no temas, no tengas miedo. Escúchame y mira la realidad que es mayor. Hay una realidad que es mayor a tu escasez y tu necesidad. No temas, no tengas miedo. Dios ha dado su palabra, Dios ha dado su orden. Continúa diciendo: Elías a la mujer: ve, haz como has dicho. Es decir, tú y tu hijo van a comer de lo que vas a cocinar con esos últimos recursos. Pero primero, subraye, primero. Pero primero, hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Segundo principio, y aquí va. Bienaventurados al poner a Dios primero. Bienaventurados al poner a Dios primero. No temas. El temor es resultado de considerar la escasez. ¿Cuándo viene el temor? Cuando veo la escasez, cuando veo las limitaciones, cuando me detengo a considerar los impedimentos. El miedo viene por ver que vienes de una familia pobre. Tú piensas en tu familia, el trasfondo, la pobreza. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo pasé de pequeño. Entonces, todas esas mentiras acerca de nuestro pasado, todas esas cosas, ideas, pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente acerca de nuestro pasado, que nos hace afligirnos de nosotros mismos, lamentarnos de la extrema pobreza en la que vivimos de pequeños. Al igual que el orgullo por creer que mi poder puede producir algo, te lleva a aceptar y a recibir una mentira muy popular hoy en día. Para salir de la pobreza debes atesorar recursos para ti mismo. Esa es una gran mentira que hoy es popular. Si quieres salir de la pobreza, almacena, ahorra recursos para ti mismo y vas a salir de la pobreza. Entonces, tú piensas de esa manera, el temor se apodera de ti. El enemigo tiene terreno en tu corazón y el temor no te permite dar el paso de confianza y obediencia. No consideres esa realidad natural. Considera al Señor, el Dios único y el Dios verdadero. Cuando tú consideras al Señor, sus promesas, su palabra, entonces el resultado es que el miedo se reemplaza con la confianza en Él. Ella y su hijo van a comer y van a saciarse, pero esto no sucederá. Elías le dice: tú y tu hijo van a comer, van a saciarse, pero esto no sucederá si dan a Dios lo segundo o lo tercero o el sobrante o quedándose con todo lo que tienen. Primero, dice el profeta, hazme a mí una pequeña torta de lo poco que queda. Lo siguiente es para ti y para tu hijo. En realidad, muchos, yo sé, ya les veo, están haciendo cortocircuito la palabra dentro. Pero en realidad es que usted está viendo a Elías. Darle pan a Elías es darle a Dios. Porque Elías es solamente un esclavo de Dios. Elías está allí en Sarepta, ¿por qué? Porque ¿quién envió a Elías? Dios lo envió. Esta mujer debe dar entonces un paso de fe. ¿Cuál es el paso? Reconocer que aquel hombre sirve al Dios de Israel. No se trata de Elías, se trata de Dios quien envió a Elías. Porque nuevamente, dijimos que Elías podía ver a la viuda y decir: no, ¿cómo le voy a pedir? Es una viuda. Lo mismo pasa con la viuda. Si ella ve al hombre natural, al que tiene vestido de pelo, cinto de cuero, ella no podrá creer cómo darlo primero podrá sustentar a ella y a su hijo. ¿Ella qué tiene que ver? Tiene que ver a Dios. Porque mientras la persona mida las cosas desde una perspectiva natural, si yo veo a la persona, no podrá honrar a Dios primero. No podrá honrar a Dios como preeminente. Dar a Dios lo primero es fundamental en la economía de Dios.
La economía de Dios no funciona como la economía de este mundo. El sistema te enseña todo para ti, pero los caminos de Dios son más altos que los caminos naturales de este sistema. Y la palabra de Dios proclama: yo soy primero. Cuando tú das a Dios primero, cuando tú das a Dios la primera salida de tu ganancia, el diezmo, cuando le das a Dios el espacio para que Él ordene tus finanzas, entonces experimentas la provisión de Dios. 1 Reyes 17:14, el versículo 14, leamos. No temas, le dijo, hazme a mí primero y después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, verso 14. Así dice el Señor, dice el Señor. Nuevamente, muchas veces leemos rápido y perdemos la bendición del texto y la palabra, lo que Dios nos está hablando. Así dice el Señor, no dice Elías, dice el Señor, Jehová, el Dios de Israel. No fue Elías, la orden no vino de Elías, la orden vino del Señor. ¿Qué es lo que el Señor ha dicho? ¿Cuál es la orden que Dios ha dado? No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Dios ha hablado y Él dice. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese la lluvia. Es decir, ellos van a ir a servirse, cogen el último puñado en la tinaja, el último poco de aceite y cocinan. Comen, se sacian. A la siguiente comida van, otro puñado de harina, otro poco de aceite, cocinan, se sacian. Y así hasta el día que regresó la lluvia. Dios no les dio un granero lleno de provisión. Dios les dio una comida a la vez. Y no faltó. Dar a Dios primero resultará en que no se acabará la harina. Dar a Dios primero resultará, no se agotará el aceite por todo el tiempo que dure la sequía. Es físicamente hablando y espiritualmente hablando. ¿Sabes por qué? La harina es símbolo de la masa, el pan. No se acabará la provisión del cuerpo de Cristo sobre tu vida. No se acabará el aceite, su presencia, su Espíritu Santo. No faltará de tu vida por todo el tiempo que dure la sequía. Tremendo, ¿no? Esta situación, la supuesta pandemia y la crisis mundial. Pero el corazón que pone a Dios primero va y encuentra siempre provisión. ¿Tú lo crees? Verso 15. Ella podía haberse revelado, pero ella vio al Señor, no vio a Elías. Ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías. Y ella, ponga atención, subraye, pinte, marque, copie, pegue en su estado, lo que sea, pero ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. En tiempos de sequía, en tiempos de escasez. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija. No fue conforme a lo que había dicho el sistema, no conforme a lo que dice la crisis, no conforme a lo que dice el COVID, no conforme a lo que dice la economía destrozada de nuestra nación. No, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. No era la palabra de Elías. Elías es un canal, es un medio. Es la palabra de Dios por medio de él. Ella ha puesto su confianza en lo que Dios ha hablado por medio de Elías. Ella, ¿qué hizo? Rindió su corazón
Ella ha rendido su corazón. Dios ha provisto conforme la palabra que él habló. Dios sustentó a Elías por medio de la viuda. ¿Y saben qué? Dios sustentó a la viuda por medio de Elías. Esa mujer, si Elías no llegaba, tenía una comida más y moría. Elías es un instrumento para esta mujer. Esta mujer, en un pensamiento natural, podría haber pensado: yo estoy alimentando a este hombre. Dios me está alimentando a mí a través de un paso de rendición al Señor. Ambos son instrumentos de Dios para mostrar su provisión en medio de una gran sequía. La tierra donde Baal es adorado está en sequía. Israel está en sequía. Jehová demuestra que Él es el Dios verdadero en medio de sequía a través de vasos rendidos al Señor. Qué gran impacto pueden producir aún en la crisis los corazones que se rinden en obediencia a la palabra del Señor. Yo estoy sorprendido de ver las misericordias de Dios en medio de este tiempo supuestamente de crisis. Cada día es una misericordia, un milagro, un testimonio, provisiones maravillosas. Y no quiero hacer alarde, pero en serio, vemos las bendiciones del Señor. Vemos su misericordia. Qué gran impacto. ¿Qué se requirió? En medio de una sequía extrema, se requirió 2 vasos rendidos a la palabra del Señor. Elías y una viuda. Ambos son instrumentos, ambos se rinden a la palabra y entonces ven la provisión del Señor. Somos bienaventurados entonces por poner a Dios primero. Ese fue el segundo principio, o el segundo ámbito de bienaventurados que somos. Y el tercero, anótelo por favor. Bienaventurados en medio de la pérdida. Dijimos primero, bienaventurados bajo cualquier circunstancia, bienaventurados cuando ponemos a Dios primero y bienaventurados en medio de la pérdida. Dios proveyó el alimento a Elías y por medio de él le proveyó a la viuda y a su hijo. La viuda había temido en un inicio que los pocos recursos que le quedaban le serviría a ella y a su hijo para tener su última comida y morir. Pero Dios suplió abundantemente. Todo va bien hasta que el hijo de la viuda enferma gravemente al punto que el niño muere. Verso 17. Sucede que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. Murió. Bienaventurados en medio de la pérdida. Los días felices de provisión de repente son cubiertos por una sombra de enfermedad y de muerte. ¿Qué significa la muerte de su único hijo para una viuda? ¿Qué significa? Es una madre que experimenta el terrible dolor de perder a un hijo. Pero más allá, para una viuda como ella, este dolor es mucho más profundo. Ella perdió lo que sería naturalmente su única esperanza para el futuro. Su hijo un día crecería. Su hijo un día iba a ser el proveedor para ella cuando ella envejeciera. ¿Es una esperanza destrozada? Mira, no te sorprendas que después de ver provisión, milagros y obras del Señor, se presenten crisis o situaciones donde somos apretados al máximo. El fin de aquella adversidad no es contradecir lo que Dios ha hecho o robarte el gozo de la provisión que recibiste. Para los amados de Dios, para los que se rinden a su voz, la siguiente adversidad es la oportunidad para ver multiplicadas las hazañas y las obras del Señor. El problema es que cuando viene crisis, vemos crisis.
Pero los que viven rendidos a la palabra del Señor, que ven, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero sé que esto es una oportunidad para ver tu poder. Para los que se rinden al Señor, la adversidad es la oportunidad, escuche, de Dios para derribar capas de incredulidad que están asfixiando nuestro corazón. ¿Sabes por qué Dios permite las adversidades? No porque Él nos odia, no porque Él nos quiere hacer la vida difícil. Dios permite las adversidades para derribar capas de incredulidad en nuestros corazones. ¿Acaso se acabó la provisión del proveedor? Ella le dijo a Elías, verso 18, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? Varón de Dios es una expresión común del Antiguo Testamento para un hombre que trae un mensaje de parte de Dios, que habla en autoridad con la autoridad del nombre de Dios. ¿Qué dice ella? ¿Qué tengo que ver contigo, varón de Dios? Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. En algunas traducciones, esta última oración se lee como una pregunta, porque el original hebreo también se presta para entenderlo como una pregunta. ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? El profeta de Dios fue el instrumento para proveerle de parte de Dios a esta viuda. Pero ella empieza a ver esta tragedia como el castigo que Dios le ha traído a través del siervo de Dios por causa de sus pecados pasados. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Viene una crisis, viene un problema, viene una dificultad. Ay, ya me está castigando Dios. Por esto. ¿Y sabe qué? Ciertamente muchas veces experimentamos reprensiones, disciplinas, pero Dios no quiere que nosotros estemos pensando cuál es la causa de esta disciplina, por qué, Señor, esta crisis. Los discípulos y Jesús han pasado al lado de un hombre que nació ciego de nacimiento, y los discípulos quieren ver causas. Señor, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le dice, no interesa. Y Jesús le dice, no es que este hombre haya pecado. Ciertamente como hombre natural pecó. Pero Jesús le dice, hey, Dios permite a los que aman a Dios, a los que se rinden a su palabra. Esto aquí es para ver las obras de Dios. ¿Qué tal si empezamos a transformar las adversidades en oportunidades de ver a Dios glorificado? Señor, no entiendo, yo no te pido explicaciones, pero muestra tu favor y muestra tu poder. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta mujer? Tú eres un hombre santo. Te has convertido en el instrumento para exponer mis pecados ante Dios. Y por causa de esos pecados, Dios mata a mi hijo. Ella ve la muerte de su hijo como la forma en que Dios le está recordando su pecado. ¿Sí? Dice, has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo. Tú eres un santo, un hombre santo, eres un hombre de Dios, vienes de parte de Dios y estás exponiendo mis pecados y ahora Dios mata a mi hijo. Si no hubieras venido, quizás Dios no se hubiera acordado de mis pecados. Porque ella reconoce que Dios está allí por medio de Elías. Ella sabe que Elías es un siervo de Dios, pero al mismo tiempo ella ve sus iniquidades. Cualquiera que haya sido el pecado de esta mujer, el recuerdo de culpabilidad ha permanecido en ella. La presencia de Dios siempre trae convicción de pecado. Elías es un huésped en aquella casa y ahora se le responsabiliza por la muerte del hijo de la dueña de la casa. En esta sequía, mucha gente debió haber muerto por el hambre. Muchas familias debieron haber perdido hijos o familiares por causa de la gran hambruna. El hijo de la viuda hubiera muerto mucho antes si no hubiera sido por la provisión milagrosa de Dios a través del profeta Elías.
hace rato hubiera muerto el chico. Mucha gente seguramente murió por causa de esta sequía, por el hambre. Sin embargo, el mismo Elías fue también el instrumento a través del cual Dios cerró los cielos para que no lloviera, produciendo la sequía. Esto es interesante. Elías es el instrumento de Dios, porque recuerde cuando leímos la semana pasada el inicio, Elías dio la palabra que los cielos se cerraban sobre Israel y la tierra. Entonces Elías es un instrumento de corrección para las naciones que rechazan al Señor, pero Elías también es el instrumento de bendición para la mujer que lo recibió. Porque Elías es un corazón que es un siervo de Jehová, el Señor. Elías es un corazón, mi Dios es Jehová, mi Dios es el Señor. Pero ¿es Dios un aguafiestas? Elías, ¿qué hace? Toma al muchacho y lo lleva a su habitación. Verso 19. Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo. Parece que el niño era pequeño porque estaba en el regazo de la madre. Elías lo toma y lo lleva a la cámara alta donde él vivía. Aquí quiero explicar algo acerca de la cultura en Medio Oriente. Por si acaso nosotros entendamos esto un poco mal. La cámara alta, el aposento alto o el cuarto alto es una habitación temporal que quedaba en el techo de las casas. Era accesible esa habitación en el exterior, desde el exterior de la casa. Uno podía entrar al aposento alto, al cuarto alto, ¿sí?, por afuera. Esto le daba a la viuda su respectiva privacidad y protegía su reputación. Por si acaso alguno esté pensando de manera extraña. Dice que dame a tu hijo, lo tomó de su regazo, lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó sobre su propia cama. Elías toma al muchacho muerto, lo lleva a su habitación, lo acuesta sobre la cama. ¿Y qué hace Elías? Ir a Dios. Elías va hacia su Dios. Verso 20, clamó al Señor. ¿A quién está dirigiéndose Elías? A aquel que es el Señor de la vida. Elías va hacia el Señor de la vida y dijo, oh Señor, Dios mío. ¿Sabes qué está diciendo Elías aquí en esta frase? Oh Señor, Dios mío. Está diciendo su nombre, porque su nombre es mi Dios, es el Señor. Oh Señor, Dios mío. Oh Señor, Dios mío. Elías está declarando su identidad, su llamado. Yo soy tu siervo, tú eres mi Dios. ¿Has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? ¿Has traído también mal a la viuda? ¿Por qué también? Porque la sequía estaba golpeando todas partes. Elías llegó a la casa de la viuda dirigido por Dios. ¿Qué es lo que está haciendo Elías? Está recurriendo al Señor como su única fuente de respuesta ante esta tragedia inexplicable, aparentemente sin solución. ¿Qué es lo que hace Elías? Lección para la iglesia del Señor. Elías clama. Elías ora con fervor. Elías intercede. Elías presenta los argumentos. Mi Señor Dios, la muerte ha alcanzado también al hijo de esta viuda que me ha recibido. La muerte ha alcanzado a la única esperanza que tenía esta mujer sola y golpeada. Tu palabra dice que tú amas el derecho de las viudas y los huérfanos. Éxodo 22. La Biblia defiende el derecho de las viudas y los huérfanos. Cuando Elías menciona en su oración la palabra viuda, le está diciendo, Señor, esta mujer es una viuda y tú proteges el derecho. Tu corazón es sostener a los huérfanos y a las viudas, a los extranjeros y a los pobres. Elías es el prototipo bíblico de aquel que conoce el poder de la oración. Santiago 5:17, que lo leímos la semana pasada, pone a Elías como un ejemplo de oración, como un ejemplo de clamor. ¿Qué es oración? Oración es depositar lo que para ti es impensable, lo que para ti es imposible,
lo depositas, porque has conocido que Jehová es el único Dios. ¿Qué es la oración? La oración es rendirte a Dios con tus preguntas y dificultades. No temas presentar tus preguntas. No temas presentar tus dificultades. La oración, ¿qué es? Entregar en sus manos lo que nosotros no podemos manejar para que Él haga lo que debe hacer. Eso es la oración. La oración es para recordar la palabra de Dios y confesarla. No hay mejor oración, no hay oración más eficaz, no hay oración más efectiva que aquella que se hace con conciencia de la palabra del Señor. Dios es feliz cuando tú oras trayéndole su palabra. Cuando ores, trae a tu memoria los mandamientos del Señor. Cuando ores, trae los juicios del Señor en su palabra. Cuando ores, trae las promesas del Señor. Esa es la oración efectiva. Jesús criticó la vana palabrería. Es repetir y repetir de oraciones ritualistas, oraciones cansonas, aburridas. Él quiere que oremos con su palabra. No hay mejor cosa, no hay mejor oración más eficaz. Hoy en día tenemos tantas oraciones inefectivas porque son oraciones ritualistas, oraciones sin el fervor de la palabra que salió de la boca de Dios, y es por eso que no vemos las respuestas gloriosas del Señor. Que tus oraciones sean en el fervor, que tus oraciones sean en el celo de lo que Dios ha dicho. Coge su palabra, toma su palabra y ora con su palabra. Si nuestras oraciones son como las de Elías, que tienen conciencia del único Dios y verdadero, conciencia de su palabra, vamos a ver respuestas poderosas. Conoce a tu Dios, conoce su carácter, conoce su obra de justicia, conoce la preciosa salvación que tenemos. Conócela, porque el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará, dice Daniel 11. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza, actúa, es fervoroso, lleno de pasión. La oración es reconocer entonces que tú dependes absolutamente de Él en los momentos más sombríos. Mientras tú depositas, mientras tú le entregas y mientras tú liberas. No has orado en el aposento alto si sales con la misma carga emocional con la que entraste. Repito, no hemos orado en el aposento alto si no hemos liberado la carga emocional con la que entramos. Orar me libera. Aunque yo no vea en lo natural cambios, mi espíritu, mi alma están liberados porque hemos depositado. Eso es la oración. Versículo 21. Entonces Elías se tendió 3 veces sobre el niño. Clamó al Señor y dijo: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. ¿Qué hace Elías? Algo muy extraño. Elías se tiende sobre el niño 3 veces. El niño estaba en la cama y Elías se pone encima del niño 3 veces. Se levanta y se vuelve a tender. Se levanta y por tercera vez se vuelve a tender. Yo he estado leyendo, estudiando. Muy pocos estudiosos de la palabra se atreven a dar una explicación de este hecho. Sí, leía las Biblias con comentarios y todas se saltaban este versículo, no explicaban este versículo. No explicaban qué significa esto. Yo no me considero un teólogo, pero en mi entendimiento, para mí esto es una figura de la obra de Jesús en la cruz. Así como Elías ocupó completamente el lugar del niño muerto con su propio cuerpo, Cristo ocupó completamente nuestro lugar de muerte. La vida de Dios fluye a través de Elías hacia el cuerpo del niño. La vida de Dios fluyó a nosotros por medio del cuerpo de Cristo. Es una transfusión de vida. Elías le pide al Señor: te ruego que el alma de este niño
vuelva a Él. Te ruego. Nunca temas pedirle a Dios. No pidas para desperdicios en placeres temporales. Pide para que Dios sea glorificado. Pide para que el Señor sea visto. Dice Santiago 4:3, muchos no reciben porque piden para desperdiciar en sus placeres. Pero ¿quiénes son los que reciben? Los que piden para que Dios sea visto. Verso 22. El Señor escuchó la voz de Elías. Y el alma del niño volvió a él. Y revivió. Esta es la primera resurrección en la Biblia. Hay varias resurrecciones. Esta es la primera. El alma del niño volvió a él y revivió. ¿Acaso Dios negará a sus siervos alguna petición que verdaderamente traerá la mayor gloria a su nombre? Yo creo que no. Muchos dirán, eso es Elías. Elías tenía ese poder. No se trata de Elías. Se trata del corazón rendido al Señor. Creo firmemente que cuando hay un corazón rendido verdaderamente al Señor, a su amor y a su palabra, un muerto resucitado es una petición que Dios puede conceder. No limitemos a Dios. Ríndete al Señor. Rinde tus emociones, tus pensamientos. Ríndete al Señor. Cada día, Señor, sea de rendirme a ti. Y veremos cada vez un poquito de poder. Y a la siguiente, más poder. Y al siguiente día, más poder. Por un corazón cada vez más rendido al Señor. La fuente está llena. El mismo Dios de Elías está vigente hoy. Así que no limitemos al Señor. Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Así es, gloria a Dios, gloria al Señor. Los mitos cananeos, las fábulas cananeas alardeaban que Baal podía revivir a los muertos, lo cual nunca sucedió. Pero aquí vemos al Señor en acción a través de un corazón, Elías, que es probado en su dependencia. Y el Señor devolvió al niño a la vida. Esta es la demostración concluyente, esta es la demostración definitiva. Y en tierra extraña, bajo circunstancias difíciles, bajo sequía, un niño muerto, es la conclusión definitiva de que nuestro Dios es el único Dios verdadero. Él es el único Señor. Nadie más puede hacer lo que Él solamente puede hacer. Por eso la mujer dice en el verso 24, la mujer dijo a Elías, ahora conozco. Antes sabía, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. La mujer está dando testimonio. Ahora conozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es la verdad. Somos bienaventurados aún en la pérdida. Gloria a Jesús. Quiero cerrar con esto, iglesia. Una mujer extranjera, viuda, pobre, y su hijo, huérfano de padre, son los beneficiarios de una provisión milagrosa y una resurrección. ¿Quiénes fueron? Vuelvo a repetir, una mujer extranjera, porque no era israelita, viuda, pobre, y su hijo huérfano de su padre, son los que reciben una provisión milagrosa y una resurrección. La sequía golpeó a muchos, a la gente en Israel y a toda la gente en los pueblos vecinos. Pero Dios decidió enviarlo a Elías a una mujer extranjera. ¿Por qué Dios hizo esto? Aquí voy a dar la otra razón, aparte de la que ya di al inicio. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Sabes por qué? Porque Elías y su palabra no iban a ser bien recibidos
en su propia tierra. Repito, Elías y su mensaje no iban a ser bien recibidos en su propia tierra. Aun cuando había muchas necesidades en Israel, porque la sequía golpeó a Israel, ellos no iban a recibir la palabra de Elías. Sin embargo, la viuda, anote, sí le dio la bienvenida a Elías. Israel no lo iba a recibir al profeta. La viuda sí lo recibió. Esto es maravilloso. Es lo mismo que pasó con Jesús, nuestro Salvador. Jesús y su palabra no iban a ser bien recibidos en su tierra de crianza, en Nazaret. Aun cuando allí en Nazaret habían muchas necesidades. Y sabes que hoy en día, en este mismo instante, hay muchos lugares en necesidad. Hay muchas personas en sufrimiento. Hay muchos enfermos, muchas familias sufriendo. Hay mucha necesidad en el mundo en el que vivimos. Niños muriendo de hambre, naciones que se debaten en la miseria, familias destruidas, matrimonios divorciándose, iglesias cerrándose. Hay mucha necesidad. Pero escucha el principio. Dios no se manifiesta con sus obras en los lugares solamente porque haya necesidad. Dios se manifiesta con sus obras y milagros donde Él es bien recibido. Allí Él es poderoso. Jesucristo ya había empezado su ministerio. Había transcurrido ya algún tiempo y Él regresó a Nazaret. Él ya había empezado su ministerio y regresa a su tierra de crianza, a Nazaret, el lugar donde había crecido. Jesús fue a la sinagoga como había sido su costumbre. Ese día se paró al frente en su tierra natal, en la sinagoga donde él había ido, como nosotros los que crecieron en el evangelio, ir a la iglesia donde se criaron. Dice, y Jesús leyó la profecía de Isaías 61. Declaró a todos los oyentes que esa profecía se estaba cumpliendo frente a sus ojos a través de él. ¿Se imaginan las caras de todos los oyentes que habían visto crecer a Jesús? ¿Tú eres el cumplimiento de lo que dijo el profeta Isaías, Jesús? ¿Tú eres el siervo del Señor del cual habla Isaías? ¿Eres tú el Mesías? Ellos estaban sorprendidos. ¿Cómo puede ser? ¿No es este el hijo de José? Ellos habían oído de las obras que había hecho en otro pueblo, en Capernaum. Pero ellos no le recibieron a Jesús en su propia tierra, Nazaret. Y miren lo que Jesús les dice en Lucas 4:23. Miren lo que Jesús les dice a esta gente sorprendida de ver que el chiquito que nosotros vimos crecer, conocemos a su papá es un carpintero, y dice ser el Mesías. Sin duda, verso 23, Lucas 4:23. Miren lo que les dice Jesús. Jesús les dijo, sin duda me citaréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Jesús dice, seguro ustedes están pensando que yo debo citarme este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Esto quiere decir, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y mire lo que dice Jesús, verso 24. En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Hay un principio aquí. Un poco, para mí, le soy sincero, le soy honesto, yo no lo entiendo muy bien. Pero es una verdad que Jesús está diciendo. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo, verso 25, escuche,
Muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Mire lo que dice Jesús a esa gente que no lo está recibiendo, que no lo está honrando. La gente de su tierra. Muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías. ¿Había necesidad en Israel? Mucha. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Elías es un profeta despreciado y rechazado por los hombres. No fue recibido por su propio pueblo. Y Dios pasó por alto a las viudas en Israel, pero le mostró gracia a una gentil, a una extranjera. Esa viuda pobre, desolada y destituida de todo apoyo, sí recibió al siervo de Dios. Recibió al enviado de Dios. ¿Por qué? Porque ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Sabes por qué? La familiaridad engendra desprecio. Mientras más familiar te vuelves con alguien, más fuerte la tendencia a despreciarlo. Mucho cuidado con esto. Yo estoy sorprendido. Desde que abrimos la iglesia, quienes llenan esta iglesia más son los nuevos que los antiguos. Estoy sorprendido y gloria a Dios. Miércoles, jueves, la gente nueva está comiendo y está recibiendo. ¿Saben quiénes son las personas que me escriben a preguntar, me llaman? Gente que no es de Cuenca. Pastor, las notas, pastor, explícame esto, pastor. Extranjeros recibiendo los mensajes. Estoy sorprendido, gloria a Dios. Ayer iniciamos la escuela de música Jalel. Estoy maravillado y expectante de lo que el Señor va a hacer. ¿Quiénes llenan la escuela de música? Los nuevos. Gente de afuera, gente que no es creyente. Y la gente de casa no aprovecha las oportunidades. Si no hubiera sido por la pandemia, nosotros en estas vacaciones hubiéramos viajado con 4 profesores de Jalel. Íbamos a viajar a Estados Unidos, a Texas, a la iglesia del pastor Joel. Porque están deseando con urgencia que un grupo de músicos prepare al grupo allá, levante los ministros, alabanza allá. Ya habíamos coordinado. Y sucedió todo esto. Bueno, Dios sabe cómo hacer las cosas. Un grupo de profesores de aquí, de chicos fieles, iba a ir a Estados Unidos. Porque sabemos a qué Dios nos ha llamado como Jalel. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la familiaridad engendra desprecio. Yo veo muchos hermanos cómo comparten muchas cosas, noticias en Facebook, comparten lo uno y lo otro, y no comparten los anuncios de la iglesia. No comparten las actividades de la iglesia, no promueven la obra que el Señor está haciendo por medio de la iglesia. La familiaridad engendra desprecio. Yo estoy sorprendido. Todos estos días estamos haciendo arreglos. A propósito, oren. Porque hace 2 semanas, semana y media, me escribió el presidente, digamos así, el dueño del canal Unción. Siempre Unción ha estado en la confraternidad ofreciendo espacios pagos para que las iglesias pasen sus cultos, sus mensajes. Hace semana y media me escribe el pastor Tom Davis, me dice, Diego, he estado conectándome con ustedes los domingos al mensaje y disfruto mucho los mensajes. ¿Considerarías coger un espacio en Unción para que puedan transmitir los mensajes? Entonces yo le digo, pastor, qué honra, pero ¿cuánto nos cuesta eso? No, Diego. Dice, queremos como Unción poner a Dios primero. Es una forma en que Unción quiere diezmar. Los extraños.
los que no son. Porque la familiaridad engendra desprecio. Ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Hemos estado todos estos días haciendo arreglos justamente por eso, porque queremos enviar un buen producto para que sea retransmitido a través del canal. Y hemos hecho todos estos arreglos. La cabina de video ahora es solo video. Se separó la cabina de sonido. Y estos días es increíble ver a la gente que Dios está moviendo, voluntariamente entregar su tiempo. Y gloria a Dios por todo ese equipo de hombres y mujeres que están allí dándole con todo y sin pedir nada, sin demandar nada, entregando con el amor del Señor, poniendo a Dios primero. Su obra, su causa, su gloria. Gloria a Dios, estoy agradecido, de verdad. Gracias, Guachito. En tan poco tiempo te conectaste tan poderosamente con nosotros. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Honra al que merece honra. Y yo honro estas vidas. Yo doy gracias a Dios. El tiempo de la pandemia, la supuesta pandemia, yo siempre digo, ¿no? Bueno, la pandemia del miedo, porque esa sí fue la verdadera pandemia. Ustedes saben que nosotros cerramos 3 meses, no tuvimos cultos aquí, los trasladamos la iglesia de alguna manera a mi casa, ¿no? Para transmitir en línea desde allá. Y yo estaba feliz cada semana y cada culto de recibir, de hospedar en mi casa a todos estos ministros del Señor. De verdad. Qué gozo y qué alegría cada vez que recibimos personas. Miren lo que dice Mateo 10:40. Miren lo que dice Jesús. El que los recibe a ustedes, mis verdaderos discípulos, me recibe ¿a quién? A mí. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre, quien me envió. El problema es que tú ves al hombre, tú ves a la mujer. Tienes que ver en nombre de quién viene. Jesús en Marcos 9 dice, el que reciba un niño en mi nombre, un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. ¿Sabes por qué? Porque las visitaciones de Dios vienen en frascos que no todos reconocen. No se trata de instrumento como tal, se trata quién envía ese instrumento. Nunca preguntes quién eres tú, quién te envía. Porque si te envía el Señor, eres bienvenido en mi vida. No te fijes en la apariencia, no te fijes en lo externo. Continúa diciendo Mateo 10:41. Si reciben a un profeta como a alguien que habla de parte de Dios, prepárense los que reciben a los profetas del Señor, recibirán la misma recompensa que un profeta. El que recibe a un profeta de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Gloria a Dios. Y si reciben a un justo, debido a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera, ¿se recuerda lo que le dije al inicio? Un vaso de agua fresca a uno de mis seguidores más insignificantes, les aseguro que recibirán una recompensa. Un vaso de agua, ¿cuánto vale un vaso de agua? Insignificante. No quedará sin recompensa. Zaqueo, el ladrón, el estafador despreciado, anheló la salvación. Y adivinen a la casa de quién fue Jesús. A la casa del ladrón y el estafador. Zaqueo recibió a Jesús en su casa y su familia fue transformada. Devolvió 4 veces lo que había robado. Déjame decirte, ese hombre recibió recompensa de profeta. Hace 10 años vino a nuestra ciudad un hombre que no lucía como los pastores, ministros y cantantes reconocidos a los que la iglesia cristiana estaba acostumbrada. Esto no es mi gloria, no es mi crédito. Yo vivo agradecido a Dios por la bienvenida que mi mamá y mi papá hicieron a Pastor Joel, a su familia, a su ministerio. Aun cuando la gran mayoría de pastores lo rechazaron a él y su mensaje. De no haber sido por ese gran recibimiento,
no habríamos recibido la recompensa de profeta que Dios nos ha dado durante todos estos años. Por un recibimiento. Israel tampoco reconoció el tiempo de la visita de Dios. Ellos no recibieron a Jesús. Jesús visitó a Israel, pero ellos no reconocieron la visita de Dios. Jerusalén fue reconocida por despreciar, rechazar, matar, apedrear a los que Dios enviaba a ella. Pero la Biblia habla que un día el Israel físico, esto lo dice Romanos 11, masivamente reconocerá a Jesucristo y será salvo. ¿Cuándo sucederá esto? Mateo 23 lo dice. ¿Cuándo Israel va a ser salvo? ¿Cuándo Israel nacional, el Israel físico va a ser salvo? Verso 39, Mateo 23. Porque les digo que desde ahora en adelante, Jesús les dice, no me veréis más. Jesús fue despreciado, Jesús fue rechazado, no fue recibido por su pueblo. Jesús les dice, ustedes no me van a ver más hasta que digan, bienvenido. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué necesita Israel hacer para ser salvo? Darle la bienvenida al Señor. Yo me puse triste cuando se terminaron los cultos en la casa. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice Hebreos 13:2. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. No olvidéis de mostrar hospitalidad. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos. Porque algunos que lo han hecho sin saberlo, hospedaron ángeles. Han hospedado ángeles sin darse cuenta. Yo me puse triste, ¿sabe por qué? Porque ya los ángeles no iban a visitar mi casa tan seguido. Porque en realidad son ángeles del Señor. Y yo honro a todo el equipo que sirve en esta congregación. De verdad, chicos. Gloria a Dios por eso. Recibir a los de Dios es una entrega. Recibir a los de Dios, recibir a los enviados por Dios va a implicar entregar, va a implicar hacer un sacrificio en nuestra parte. Enseñen la hospitalidad en sus casas, enseñen la hospitalidad en sus hijos. Yo doy gracias a Dios, desde que tengo memoria, mi casa ha sido un lugar para recibir personas. Y literalmente hemos hospedado ángeles. Recibir a los enviados implica entregas, implica sacrificio, implica rendición. Pero escúcheme, recibir a los enviados de Dios significa nuestra provisión de vida. Vamos a levantarnos y vamos a orar al Señor. ¿Qué enseñanzas tenemos de este capítulo que hemos terminado hoy? Capítulo 17, Primera de Reyes. La enseñanza es esta. Corazón rendido al Señor, a su palabra, recibe el alimento y la vida. Recibe la provisión, recibe los milagros, se prepara para ver el favor de Dios. ¿Qué vamos a hacer en esta hora? La enseñanza es sencilla, la enseñanza es simple. Señor, dame un corazón que discierne tu visitación. Dame un corazón que discierne tu palabra. Dame un corazón que discierne la visita tuya, Señor. ¿Sabías tú que cada día Dios está preparado para visitarnos con nuevas misericordias? Dios está preparado para visitarnos con nuevas misericordias cada día. Tú no puedes quedarte en el vacío, en la pérdida, en la escasez. Tú no puedes quedarte en eso, porque el Señor ha dicho, yo he preparado para ti, por causa que tú estás en el nuevo pacto, por causa que tú estás en mi familia, por la sangre mía, yo he preparado para ti todos los días un banquete. Yo preparo un banquete. Esta semana estudiamos Salmo 23 y decíamos, Dios prepara una fiesta
en presencia de nuestros enemigos. No importa cuáles sean tus enemigos, no importa cuáles sean las circunstancias que te rodean, el Señor ha preparado una fiesta, un banquete de misericordia, un banquete de amor inagotable. Solamente tienes que recibirlo en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor Dios. Gracias por tu palabra. Preciosa verdad, preciosa revelación y precioso principio de vida. Sí, Señor, tu palabra es fuerte a veces y nos confronta, pero Señor, gracias porque nos amas. Gracias, Padre Celestial. Dile al Señor: Padre Celestial, muchas gracias por traerme al nuevo pacto, sellado con la sangre que derramó tu Hijo Jesucristo. Hoy me rindo. Dile: hoy me rindo. Hoy entrego. Hoy te considero primero. Tú eres el primero. Tú eres mi Señor. Tomo de mi nueva creación, di, para que tú hagas lo que debes hacer en mí. Levanta tus brazos así en señal de recibimiento. Te recibo. Sí, el Señor está en ti. Muchos se van a preguntar: pero yo ya recibí al Señor. Pero recibe la misericordia que Él tiene para ti hoy. Te recibo, Señor. Te doy la bienvenida. Mis sentidos, dilo, se afinan para apreciar tus oportunidades, tus visitas. En el más pequeño quiero verte. En el más insignificante, si viene en tu nombre, lo quiero recibir. No quiero perder tus misericordias. Así como la viuda recibió al profeta que venía de tu parte, venía en tu nombre, hoy te recibo a ti. Hoy te abrazo a ti, Señor Jesús, y me rindo. Te doy la bienvenida. Jesús, quiero más provisión, más milagros, más resurrecciones. Hoy te recibo a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Jesús Santo. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Cristo. Gracias, Señor. Mi corazón, di, mi corazón está dispuesto. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Porque grande es tu misericordia por encima de los cielos, y hasta los cielos es tu verdad. Gracias, Señor. Exaltado eres sobre toda la tierra. Sea tu gloria en Cristo Jesús. Prepárate para mañana lunes para recibir al Señor. Prepárate el martes para recibir las misericordias del Señor. Prepárate. El Señor es poderoso en milagros donde Él es bien recibido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, familia del Señor.